Muy bien, tal como habíamos dicho, tenemos este tema tan importante y tan crucial como es el santuario, el evangelio y sobre todo entender hasta qué punto el santuario tiene importancia para todos nosotros. Cómo nosotros podemos llegar a entender el santuario de una manera completa, pero más que completa, que podamos entender el santuario en la forma como Dios lo dejó desde la creación. Sabemos, ya hemos repasado y quiero hacerlo nuevamente para que nuevamente tengamos esa estructura bien completa. En el Edén existía ya el santuario y en el árbol de la vida está representada la obra de Dios en el centro y alrededor estaba su creación. Estaba no solamente Adán y Eva, sino estaba toda su creación en el Edén y el santuario en medio. O sea, el Edén era en sí un santuario. Aparte de eso, vimos que luego Dios le dio al pueblo de Israel, cuando cayeron, unas estructuras de cómo tendría que ser el santuario. Vimos que en el santuario ellos estuvieron por 40 años en el desierto y siempre en el centro del santuario estaba la promesa que Dios les había dado, que estaría en medio de ellos, como lo dice Éxodo 25:8. Ellos estarían con el santuario por siempre. Sí, vimos luego que, y analizamos esto con Jaime y que lo hemos estudiado todos, y yo creo que a estas alturas ya todo lo tenemos claro, que ese santuario no fue edificado de una manera estable en Jerusalén cuando ya poseyeron la tierra, después de 40 años en el desierto, cuando entraron a poseer su tierra en Jerusalén, y allí montaron un santuario permanente que fue el primer templo construido por el rey Salomón. Dijimos también que ese santuario por, eh, fue destruido por Nabucodonosor, y cuando fue destruido por Nabucodonosor, entonces ellos estuvieron prisioneros en Babilonia por 70 años aproximadamente. Luego, cuando salieron de Babilonia, Dios les prometió en la profecía de las 70 semanas que volverían a reconstruir a Jerusalén y el templo, y efectivamente eso sucedió. Estuvieron con ese templo, que fue el segundo templo que fue construido, y ese templo estuvo vigente hasta el año 70, que fue destruido por los romanos. De ahí en adelante los judíos están viviendo una diáspora espiritual, o sea, están viviendo sin templo, porque no han entendido los judíos, y lo explicamos ya en estudios pasados, que el tercer templo, o sea, ese tercer templo que quieren construir, ya fue construido por Cristo cuando Cristo resucitó, tal como él mismo lo dijo en el capítulo 2 de Juan, versículo 20, que él levantaría su cuerpo como el templo, como el verdadero templo. Ahora, ya teniendo esa estructura, luego seguimos estudiando y vimos que siempre el pueblo de Dios, en todas las épocas, ha tenido el santuario, un solo Dios, un solo mediador. Y de esa manera, todos los pueblos hasta este momento tienen que darse cuenta que en todas las épocas, el verdadero pueblo de Dios tiene como centro a Dios y su santuario. Ya llegamos al punto, y lo hemos visto ya en varios estudios pasados, que la estructura de Apocalipsis es el mismo santuario, y empezamos a analizar las iglesias, las 7 iglesias. Empezamos con la iglesia de Éfeso que vimos la semana pasada, y dijimos que la iglesia de Éfeso tenía también promesas como todas las demás, pero también tenía llamados al arrepentimiento. Y estuvimos hablando sobre quiénes eran los nicolaitas. Hablamos de que ellos habían construido en Éfeso el templo de la diosa Diana, que es la misma diosa Acera, y que en síntesis es la misma que venía desde Nimrod, cuando la esposa Semiramis tenía a su hijo, y eso está representado en todas estas religiones que han adoptado esta doctrina, que evidentemente es no aceptada por Dios, así como los nicolaitas, que no son aceptados por Dios y los son rechazados por Dios, porque ellos siempre predicaron de que podíamos vivir salvos aunque nosotros no viviéramos carnalmente en pecados o viviéramos en cualquier tipo de cosas en contra de Dios, pero que nuestro espíritu sería perdonado,
simplemente porque estaríamos con Dios, pero eso es una doctrina que no es correcta y Dios no está de acuerdo con esa doctrina. Eso ya lo discutimos la vez pasada. Para esta noche vamos a seguir con las otras iglesias. Vamos a ver hasta dónde alcanzamos. Vamos a ir mirando iglesia por iglesia. Yo voy a entrar a analizar cada iglesia. Vamos a mirar sus aspectos. Vamos a analizar sobre todos los llamados, porque estamos diciendo algo muy interesante. Que los llamados de las 7 iglesias son para todos los que son creyentes en la obra del Señor o de Jesucristo, y por eso Jesucristo le hace un llamado a todas las iglesias. Y dijimos también algo que quizás se ha pasado por alto, muchas veces no se ha entendido bien, que de cada una de esas 7 iglesias, en este momento todavía hay gente que cree o sigue lo que dicen cada una de esas 7 iglesias. Entonces los llamados de esas 7 iglesias también son para personas que hay en el mundo en este momento y que nosotros necesitamos hacerles ver de que su predicación o de que su evangelio tiene que ser arreglado o modificado, o digamos más bien que escuchen la voz del Espíritu Santo que habla cada una de estas 7 iglesias. Bueno, ya con este preámbulo vamos a empezar a ver las iglesias que nos siguen a continuación. Entonces, voy a mirar acá un momentito el PowerPoint. Ok, tal como estamos viendo acá, la siguiente iglesia después de la de Éfeso, tenemos que es la iglesia de Esmirna. La iglesia de Esmirna es la segunda y está en el capítulo 2 de Apocalipsis, del versículo 8 al 11. Vamos a leer lo que nos dice sobre la iglesia de Esmirna. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Ese que estuvo muerto y vivió, evidentemente es Jesús, porque el mensaje lo está dando directamente Jesús a cada iglesia. Y dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada de lo que vas a padecer. Y aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Al que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Bueno, aquí como vamos, yo subrayé algunos aspectos de este llamado que Dios o Jesús le hace a esta iglesia y le dice que tienen entre ellos a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Vamos a analizar qué quiere decir eso, sinagoga de Satanás. Pero primero analicemos lo siguiente. Esmirna significa mirra, perfume suave. La carta contiene una reprensión, la blasfemia a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. La iglesia de Esmirna podría tener origen en los esfuerzos de Pablo, que pasó 3 años en la vecina Éfeso. Eso lo vemos en el capítulo 20 del libro de Hechos, versículo 31. La ciudad fue destruida varias veces por terremotos y guerras, pero por causa de su ubicación favorable, es una bahía protegida, siempre se recuperaba. Hoy, con el nombre de Smir, es la tercera ciudad más grande de Turquía. Ok, entonces continuando, ¿cómo podemos entender qué significa la sinagoga de Satanás y los que se dicen ser judíos? Para eso, lo primero que tenemos que hacer es entender qué significa la sinagoga de Dios, a la sinagoga que Dios dio a los judíos en las Escrituras. Es un lugar de estudio y oración. Hay varios pasajes que nos muestran a Jesús en la sinagoga enseñando las Escrituras en un sábado. O sea, vamos a leer el texto primero. Dice, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día del sábado entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Lucas 4:6. Ok, entonces hasta este punto lo que hemos leído, lo que nosotros debemos entender es que la sinagoga verdadera de Dios se representa un sitio de estudio y
de oración. Y Jesús entró a la sinagoga, él entraba normalmente como costumbre todos los sábados a estudiar y a orar. Y entonces vemos que lo que nosotros llevamos en nuestras iglesias, llamamos templos, realmente son sinagogas, o sea, sitios de estudio y de oración. Porque realmente el concepto de templo, vamos a corregir esto, el concepto de templo solamente se refiere al único templo, y en este caso al templo que está en el cielo. Entonces, en este caso, nosotros ya primera corrección que tenemos que hacer, y todo el que escuche este video o el que escuche esta conversación, quiero que por favor tengan en cuenta eso. Primera corrección, nosotros nos reunimos en sitios de oración y sitios de enseñanza de las escrituras, como hacía Jesús, y eso se llaman sinagogas. Ahora, entendiendo esto, entonces ya podemos entender qué significa la sinagoga de Satanás. Se refiere a creencias, oración y adoración a Satanás, opuestas en contra de Dios y a las escrituras. Muchos creen y siguen a Satanás sin darse cuenta, porque sus iglesias tienen creencias como la inmortalidad del alma, la negación de los mandamientos de Dios. Aparte de eso, en esos templos o en esas sinagogas de estudio y oración tienen imágenes, tienen adoración a santos, tienen adoración a estatuas, y entonces eso se llama sinagoga de Satanás. Y por eso están en contra del verdadero evangelio, porque el verdadero evangelio es que el único templo que nosotros podemos estar seguros y podemos estar convencidos es el templo donde está Dios, o sea, donde está Cristo en este momento en el cielo. Y nosotros los lugares que tenemos como sitios de estudio no debemos tener ninguna imagen, no debemos adorar a ninguna estatua, no debemos a tener ninguna reverencia por ningún ser o por ninguna otra entidad diferente a Cristo. Entonces ya tenemos eso claro. O Creo sea, que Jaime estaba levantando la mano, ¿verdad, hermano Jaime? sí, ya un momentito. Vamos a salir entonces para discutir esto con más calma ya. Adelante, Jaime. Ya puedes hablar. Bueno, yo quería decir que como este estudio va a ser un estudio que va a llevar muchos comienzos de sábado, entonces nosotros vamos a ir avanzando, pero yo quería decir algo. Aquí en la Biblia, en la profecía de las 70 semanas, dice en Daniel 9:24 dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para acabar la prevaricación. No se le escucha, hermano Jaime. Tienes que colocar la boca más cerca de donde estás hablando. Y para concluir el pecado y para ungir al santo de los santos. Muchas personas creen que el santo de los santos es Jesucristo, pero es el santuario celestial. En el cielo hay un santuario celestial. Y nosotros en Hebreos 8 encontramos que dice que Jesucristo subió al cielo. Dice, aquí la suma de lo que hemos dicho es esto: tenemos tal sumo sacerdote, el cual está a la diestra de Dios, del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y del verdadero tabernáculo que Dios levantó y no el hombre. Cuando nosotros, con base en lo que dice Jairo, estamos diciendo de que ahí en la iglesia de Esmirna habla de que es sinagoga de Satanás. Yo les quiero hacer para los que no sepan, pues, el autor de la Biblia satánica, que creo que llama Antoine Lévy, algo así, él es como origen judío, o era. Él dice, cuando le dijeron de que quiénes eran los enemigos de ellos, y él dijo, los que guardan los 10 mandamientos de Dios. O sea que, ¿cuántas iglesias guardan los 10 mandamientos de Dios? Sí, yo sé que hay pentecostales del séptimo día y que hay bautistas del séptimo día, pero ¿guardan el testimonio de Jesucristo? No. Entonces, mire, no digo esto con el interés de ofender a nadie, pero cuando usted de Mateo 7:21, de 21 al 23, que dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y usted compara eso con Primera de Juan 3:4, donde se define qué es pecado.
hasta 3:8, y usted reemplaza la palabra pecado por violación de la ley, usted se da cuenta de que la única iglesia que realmente cumple los requisitos es nuestra iglesia. Sí, esto lo digo de una manera humilde, sin que la gente lo piense, lo va a tomar como una ofensa. Pero esto nos lleva a estas conclusiones. Lo que está diciendo Jairo nos lleva a estas conclusiones. Cuando nos enseña la verdad de Dios, como la estamos nosotros estudiando, entonces usted fácilmente puede llegar a la conclusión de que esas iglesias no son de Dios. Y entonces lo que está diciendo Jairo es correcto en todo lo que estamos analizando ahí. Eso era lo que quería decir. Gracias, Jairo. Ok, gracias, Jaime. Aparte de lo que estás diciendo, quiero recalcar esto y tiene que ver con lo que venimos diciendo. Sí tiene que ver con los mandamientos de Dios, que el pueblo de Dios científica, tal como lo vemos en Apocalipsis 14:12 y en Apocalipsis 12:17, lo dice claramente. Pero aparte de eso, estamos viendo que el verdadero pueblo de Dios tiene también, aparte de esos mandamientos, el estudio y el seguimiento del santuario, que es lo que queremos recalcar. Estamos viendo eso. Entonces, aquí llegamos a una disyuntiva. ¿Qué pueblos o qué iglesias o qué de estas 7 iglesias, por llamarlo así, están predicando la obra de Cristo en el santuario? Están predicando la obra que realiza Jesús y la obra que Jesús ha venido haciendo desde que ascendió al cielo y la que terminará haciendo cuando Él termine su obra dentro del santuario para venir a la tierra. Eso es importante, por eso este estudio yo creo que es tan básico y es tan, digamos, interesante, que tal como estamos viendo aquí, esta iglesia de Esmirna es una sinagoga de Satanás, o tiene personas como que se dicen ser judíos y son sinagoga de Satanás porque enseñan lo contrario. Porque nosotros, si miramos el pueblo judío, vamos a recapitular un poquito, el pueblo judío tenía un santuario, siempre tuvo un santuario, lo tuvo en el desierto y luego lo tuvieron fijo en Jerusalén, y ellos allí realizaban todos sus rituales y realizaban todo el plan de salvación que Dios les había trazado a través del santuario, pero realmente ese santuario representaba la obra de Cristo, y como hemos venido viendo y seguiremos viendo en nuestros estudios, cada parte del santuario marca una etapa de la obra de Cristo en el plan de salvación. Entonces, si nosotros desligamos la obra del santuario y no la vemos unida a los 10 mandamientos, y no la vemos unida al evangelio, y no la vemos unida a la obra de Cristo, entonces estamos desfasados, estamos en una doctrina que no es correcta. Y entonces aquí aplica lo que dice la iglesia de Esmirna: tienen templos, tienen santuarios en la tierra donde tienen adoración a imágenes, a donde tienen adoración a diferentes santos, o de pronto tienen adoración a diferentes cosas que no son ni parecidas al santuario celestial. Y O lo que creencias diferentes. Exactamente. Y lo peor del caso es que no siguen el verdadero evangelio, porque no siguen el santuario. Aparte de eso, que tienen templos terrenales, sacerdotes terrenales, hombres que les perdonan los pecados, en ningún momento están asistiendo al santuario del cielo, ni siquiera están siguiendo la obra de Cristo. Por eso Jesús le dice que lo oigan, que oigan lo que el Espíritu dice, y el que está hablando es Jesús, el que está diciendo aquí está este mensaje a la iglesia de Esmirna. Entonces eso es importante, hermanos, porque aquí ya estamos empezando a definir y estamos viendo que hay varias iglesias, no solamente unas que nosotros pensamos que son las más grandes, sino muchas, de alguna manera, quedan dentro de esta categoría. Adelante, Jaime. Mire, usted sabe que la iglesia adventista tiene 5 pilares, ¿cierto? En los que se basa nuestra creencia, que son el santuario, la ley de Dios, el sábado, el estado de los muertos y la segunda venida de Cristo. Entonces, analicemos nosotros las otras iglesias que hacen y verán que carecen de muchas de las cosas que nosotros hacemos. No porque nosotros el hecho de estar en la iglesia nos salve, no. El estar en la iglesia no nos salva, pero sí estamos en la iglesia correcta. Ya el Señor tiene que trabajar en nosotros y nosotros permitir que Él trabaje con nosotros también. Pero esos pilares los vamos a tener que ver después, más adelante, y vamos a ver lo profundo que es el estudio de esto. Bueno, muy bien.
Yo creo que ya con esto que Jaime ha apuntado y lo que ya hemos dicho antes, ya podemos tener claro todo lo que tiene que ver con Esmirna. Ahora, si alguno de ustedes tiene alguna pregunta antes de pasar a la siguiente iglesia, hágala, o si no, seguimos con la siguiente iglesia que viene después de esta, que también tiene unos aspectos muy interesantes. ¿Alguna otra pregunta? Sí, hermano Jairo, mi Dígame, pregunta quedó pendiente. ¿cuál? Qué quiere decir cuando dice que son 10 días de tribulación? ¿Cómo Ok. me lo puede descifrar? Bueno, muy bien, muy bien. Para eso tendría que hacer de una recapitulación de algo que no hemos dicho hasta este momento, pero todo lo que tiene que ver con 10 en las escrituras, y por qué tiene que decir 10 días, tiene que ver exactamente con lo que tiene que ver con la obra de Cristo. O sea, vamos a hacer un repaso así rapidito. Por ejemplo, cuando yo le hablo a las 10 vírgenes, les dice a todas las 10 vírgenes que ellas tienen la oportunidad de tener el aceite para hacer parte del matrimonio cuando venga el esposo. Pero de esas solamente quedan 5 y 5 no obedecen. Entonces nos damos cuenta que todo lo que tiene que ver en este caso con el 10, tiene que ver con la obediencia. O sea, lo que está diciendo aquí, en pocas palabras, es de que a los obedientes, a los que cumplen los mandamientos de Dios, que son 10, van a estar en tribulación por días. O sea, que está diciendo de una manera figurada, todos los que guardan los mandamientos de Dios, que son 10, que eso lo vamos a ver en los estudios siguientes en estos días, todos los que guardan los mandamientos de Dios, que son 10, van a estar prisioneros en cárceles. Eso es lo que quiere decir. Por eso tiene que ver, y por eso si nosotros analizamos los 10 mandamientos, son 4 mandamientos, la relación de Dios con el hombre, y 6 mandamientos, la relación del hombre con el hombre. Entonces, al unir los mandamientos son 10. Entonces, si en otra parte está diciendo a todos los que guarden los mandamientos de Dios, ¿qué es lo que les pasa? Como dice en la iglesia de Esmirna, van a ser algunos de ellos en donde encarcelados y van a ser perseguidos. Y eso es cierto. Nosotros lo hemos visto a través de la historia y lo vamos a ver nuevamente después cuando hay otros estudios, cuando venga la marca de la bestia, que lo vamos a estudiar más adelante, vamos a ver que persigue a quienes, a los que guardan qué cosa, los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, y eventualmente los mandamientos de Dios, ¿cuántos son? Son los 10 mandamientos. Ok, por esto lo vamos a ahondar más adelante, ¿ok, Andrea? Con otros, pero por ahora te voy a estar por encima para que tú lo vayas comprendiendo. Ok, yo creo que la iglesia de Miranda ya quedó respondida y ya analizamos los principales aspectos de la iglesia de Miranda, pero las partes de lo que son las promesas de cada iglesia y lo que son las bondades que Dios le da a cada iglesia, sí es para que cada uno de nosotros las analicemos porque son para todos. Son para todos, no solamente para las personas de una iglesia u otra, sino que todos, en síntesis, cuando recibamos la voz del Espíritu, la escuchemos y hagamos estos cambios, tanto los de una iglesia como los de otra iglesia van a poder gozar y van a poder recibir tanto las promesas de unos como de otros, porque son para un solo pueblo. Todas esas promesas, en últimas, la van a recibir el mismo pueblo que reciba y escuche el mensaje del Espíritu Santo. Ok, vamos. Jairo, sería bueno que le dijera, esta iglesia ofrece esta iglesia ofrece que al que venciere no tendrá daño de la segunda muerte, porque hay personas que no saben qué es la segunda muerte. Sí, claro. Eso vamos a hablarlo de una vez, exactamente. Vamos a analizarlo de una vez para que de esa manera podamos entenderlo mejor. Yo estas cosas las tengo para otro estudio, pero vamos a dar algunos preámbulos en este momento. La segunda muerte, tal como lo dice el libro de Apocalipsis, claramente determinada en el capítulo 20, 19 y 20 de Apocalipsis, ya nos explica que la segunda muerte. La segunda muerte dice que los que tengan la segunda muerte serán los que no resucitaron en la primera resurrección. La primera resurrección está dicha en el capítulo 1 de Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Ahí está dicho quiénes recibirán la primera resurrección. Y son los, cuando venga Cristo, en el momento que venga Cristo, todos los que hayan sido sellados con el Espíritu Santo, todos los que tengan a Cristo como fiel y que estén muertos, resucitarán. Y los que estén vivos serán transformados. Ellos serán los que gozan de la primera muerte. Estos que gozan de la primera muerte no van a morir más. Ya tendrán vida eterna
y son los que van a estar con Cristo por un milenio, tal como lo dice en Apocalipsis 20. Luego, cuando termine ese milenio, eso lo vamos a analizar después, pero por ahora estamos dando las pautas. Cuando termine ese milenio, entonces Cristo vendrá a la tierra con todos los que resucitaron en la primera resurrección y los que fueron transformados, y vendrá entonces a resucitar o resucitarán los que hayan muerto en la venida de Cristo, porque hay una parte importante. Cuando venga Jesús en la primera ocasión, los que resuciten y los que sean salvos estarán con Cristo, serán llevados al cielo, mientras que la tierra será, como dice Pedro, en el capítulo, creo que es en el 1:3 de Pedro, dice que la tierra será encendida, incandescente, y todo será consumido. Entonces, la tierra, todos los impíos y en general la tierra sufrirá del fuego de la destrucción que durará por 1000 años. Al cabo de los 1000 años, entonces, serán resucitados cuando vengan los salvos del cielo, y en ese momento se presentará entonces, y se abrirán los libros finalmente, para que todos los que no estén en el libro de la vida serán echados en el lago eterno de fuego, y allí se sufrirá la segunda muerte, que la segunda muerte precisamente es eso. La segunda muerte es la muerte eterna. A eso se refiere. Mucha gente cree que la gente estará quemándose por la eternidad. Eso no es correcto, porque la segunda muerte es la muerte eterna, a eso se refiere, y eso es lo que se refiere, que los que ven, cuando venga Cristo, tal como dice para la iglesia de Esmirna, cuando venga Cristo, no sufrirán y no morirán en la segunda muerte. ¿Por qué? Porque resucitarán en la primera resurrección, o estarán transformados en la primera resurrección, y al resucitar y ser transformados ya tendrán la seguridad de que tendrán la vida eterna y gozarán el séptimo milenio, el milenio que hablamos en una ocasión ya. Ese milenio estarán con Cristo como jueces y sacerdotes, tal como lo dice el capítulo 20 del 1 al 10 de Apocalipsis. Pero esto lo vamos a analizar después con más detalle. Ok, yo creo que la pregunta de Jaime ya con eso queda más o menos respondida por ahora, pero estos aspectos los vamos a ir viendo a medida que vayamos recorriendo todo el Apocalipsis, porque este es un estudio que va a ser interesantísimo, porque a medida que vayamos recorriendo el Apocalipsis, vamos a ir retomando todos estos aspectos que nos dice y vamos a ir analizándolos para que de esa manera podamos ver que todos los que entran al santuario, tal como vimos en las gráficas anteriores, todos los que entran en el santuario podrán de alguna manera recibir esta promesa. Pero nuevamente reiteramos que la doctrina, o sea, la verdad del santuario, es básica y es muy importante para que todos los que estén entrando al santuario y los que estén recibiendo la voz del Espíritu Santo empiecen a vivir esa relación con Cristo, y de hecho, como veremos, empiezan a ser sellados por el Espíritu Santo. Ok, entonces ahora sí vamos a pasar a la segunda iglesia. Creo que tenemos tiempo, unos minuticos, y así la vamos a analizar. Ok, tenemos entonces ahora la iglesia de Pérgamo. Esta iglesia de Pérgamo para mí es una de las más fuertes y de los llamados más increíbles que Jesús hace a todas las 7 iglesias. Vamos a leerla. Está en el capítulo 2 de Apocalipsis y va desde el 12 hasta el 17. Leámosla. Dice: escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto, o sea, Jesús: yo conozco tus obras y de dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retiene mi nombre y no han negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Baal, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, que ya la analizamos anteriormente, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca.
El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, y aquí viene la promesa. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Tal como vemos aquí, tengo subrayados algunas partes importantes que vamos a analizar esta noche. Él dice que en esta iglesia de Pérgamo es donde mora el trono de Satanás, donde está el trono de Satanás y donde mora Satanás. Y que aparte de eso enseña la doctrina de Balaam y que también, aparte de eso, enseña la doctrina de los nicolaitas. O sea, en pocas palabras, la iglesia de Pérgamo es una de las iglesias que tiene mucho más que quizás la mayoría de amonestaciones y que Dios le pide cambios y que aparte de eso le habla de una manera muy fuerte. Entonces vamos a analizar, que, empezando con unos aspectos, vamos a ver hasta dónde podemos llegar esta noche. Ok, vamos a ver. Pérgamo viene del griego Pergamón, ciudad, que significa ciudadela, acrópolis o altura o elevación. Fue una ciudad antigua y capital de Misia, ubicada en el valle del Caico. Albergaba la mayoría de los edificios públicos más importantes. Entre ellos está el palacio de Atadridas, un gran teatro que rivalizaba en tamaño con el de Éfeso, los templos dedicados a Atenea y a Demeter, y la estructura más maravillosa de todas, el enorme altar a Zeus. Vamos a analizar eso. De unos 39 metros de largo y unos 36.5 de ancho y 12 metros de alto. Pérgamo como el lugar donde está el trono de Satanás. El altar de Zeus fue trasladado, ese altar de Zeus que había en esta ciudad de Pérgamo fue trasladado por los nazis, por cuando estaba Hitler en Alemania, y fue llevado a Berlín. Vamos a analizar un poco con detalle, poco a poco, esos aspectos. Ok, vamos a analizar que este trono de Satanás que estaba en Pérgamo fue llevado por los nazis en la época que estaba Hitler, fue llevado a Alemania. Y esto que están viendo ustedes ahí es una fotografía del museo que está en Berlín y que se llama el Museo de Pérgamo. Es impresionante cómo ese trono de Satanás está allí y la razón por lo que lo llevaron allí. Esta iglesia de Pérgamo, voy a salir un motivo para explicarlo, para que podamos detallarlo. Quiero comentarle lo siguiente. La iglesia de Pérgamo, aparte de que tiene tantas amonestaciones de parte de Cristo, nos dice que allí moraba Satanás, porque resulta que en Pérgamo era uno de los lugares donde ya existía el templo a Satanás, donde ya existía la adoración a Satanás, y esa adoración a Satanás lo hacían a un dios pagano griego que se llama dios Zeus, porque Zeus representa la adoración a Satanás, porque Zeus supuestamente es el padre de todos los dioses griegos. Entonces hace ver como el reemplazo del Padre Celestial, en ese caso por los griegos. Y por eso esa adoración que hacían y que todos ellos tenían en Grecia por Zeus fue llevada de Pérgamo y fue llevada a Berlín. Ahora ustedes dirán, ¿por qué la llevaron los nazis a Berlín, ese templo o ese trono que había en Pérgamo? ¿Por qué? Muy sencillo. Porque una de las cosas, escuchen esto, hermanos, una de las cosas que los nazis tenían en su doctrina era exterminar a quienes, a todos los que creyeran en la Biblia. Empezando por quienes, empezando por los judíos. Y no solamente los judíos, también los cristianos. Y de hecho, si ustedes miran la historia del tiempo que estuvieron los alemanes dirigidos por Hitler, se podrán dar cuenta que él exterminó, se calcula, a más de 6 millones de judíos. Y aparte de eso, también destruyó y atacó a todos los que eran creyentes de las escrituras, y de hecho a todo el que tenía una escritura o tenía una Biblia, fuera cristiano o fuera judío, lo mataban o lo llevaban a los centros de concentración para luego llevarlos a los campos de
incineración o si no de las cámaras de gases para matarlos. Entonces es impresionante esto porque si ustedes se dan cuenta, hermanos, hay una cosa importante. Lo que hizo Hitler en ese momento con los judíos se va a repetir, pero a nivel global, lo que va a ser la bestia y lo que va a ser el nuevo orden mundial cuando se establezca como un gobierno mundial con todos los que no los sigan a ellos y que crean en la Biblia o crean en las cosas de Dios, van a ser igualmente perseguidos. Eso lo vamos a analizar cuando lleguemos a la marca de la bestia. Pero lo importante del caso es que esta iglesia de Pérgamo tenía entre ellos esta adoración a Satanás y tal como vemos, a mí me gustaría que ustedes buscaran en el internet, porque aquí no hay mucho tiempo para eso, pero si ustedes lo pueden hacer, busquen Pérgamo o Museo de Pérgamo en Berlín y miren todo lo que hay, miren la historia, verán que se van a dar cuenta que ahí narran cómo ellos llevaron parte por parte, desmontaron en Pérgamo ese templo de Zeus, que es el templo de Satanás, lo llevaron y lo llevaron allí a Berlín y lo tenían los nazis como un sitio donde, impresionante hermano, oigan lo que les voy a decir, desde ese lugar en Pérgamo, o en Berlín más bien, era que Hitler daba la mayoría de sus conferencias y se dirigía al pueblo desde allí, porque él estaba sentado allí parado sobre el trono de Satanás, mostrando que él tenía la autoridad de Satanás para dominar en ese momento el mundo, porque estaba siendo guiado por Satanás. Esto es impresionante, hermanos. Entonces, sí, Jaime, adelante. Oh, y es muy diciente que el asesor espiritual de él era nada menos que quien fue el Papa Pío XII. Sí, claro. Eso también lo pueden estudiar ustedes, que hubo 3 países que se unieron con Hitler. Fueron Alemania, Italia y Japón. Ellos fueron los que hicieron la Segunda Guerra Mundial, fueron los que persiguieron y quisieron apoderarse del mundo. Y evidentemente en Italia el apoyo estaba con Mussolini y estaba con el Vaticano, porque ellos eran los que tienen el asesoramiento, no solamente como apoyo con Alemania, sino que ellos tenían ese propósito y entre otras cosas, antes de empezar la guerra, ellos ya tenían toda esa coalición con los japoneses para apoderarse del mundo. Bueno, nosotros ya sabemos la historia y afortunadamente se logró salir de ellos, se logró que en la Segunda Guerra Mundial los aliados, Inglaterra, Francia, Estados Unidos lograron vencer, incluyendo también a Rusia, y vencieron a los alemanes y pudieron deshacerse de él, porque de lo contrario, si no, en ese momento se hubiera impuesto en todo el mundo, no solamente desde Berlín el trono de Satanás, sino hubiera quedado en todo el mundo. Pero no era el momento, hermanos. Entonces podemos llegar a entender una cosa importante. Si ya ahorita te digo, Jaime, hay una cosa importante. Nos damos cuenta que Dios ha permitido a través de la historia que ciertos personajes hayan obrado dirigidos por Satanás, pero como no ha llegado el momento, Dios ha permitido que se pasara. Por eso dice, cuando vamos a analizar en Apocalipsis 7, del 1 al 3, que dice que hay 4 ángeles deteniendo los 4 vientos a los 4 ángulos de la tierra, eso quiere decir que Dios está deteniendo por momentos esos avances que hace Satanás a través de estos gobiernos, pero va a llegar un momento que los van a soltar y cuando los suelten es que va a suceder lo que nosotros ya esperamos que suceda o que sabemos que va a suceder. Sí, adelante. Mire, cuando nosotros escuchamos del trono de Pérgamo y que dice que es el trono de Satanás y es el trono de Zeus, nosotros debemos tener en cuenta que la cultura occidental se rige por la filosofía griega. Y la filosofía griega viene precisamente como su nombre lo dice. Entonces es una filosofía que es totalmente satánica, que ustedes encuentran unas historias bellísimas, estudia la Ilíada y la Odisea, y usted se pone a estudiar todo lo que dicen, es una maravilla. Y el mundo occidental se está basado en eso. O sea que el enemigo de las almas siempre ha querido ir dando un paso adelante, pero Dios, que conoce el fin desde el principio, nos enseña a nosotros y nos permite ver dónde es que está la verdad. Y por eso el Señor dice, aquí tiene su palabra, y sécase la hierba y marchítase la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre, Isaías 8:20. Entonces, ahí nosotros fácilmente nos podemos dar cuenta que la filosofía griega y la cultura occidental que se basa en eso son las cosas dirigidas
por Satanás mismo, pero el Señor siempre lo mantiene conteniendo. Correcto. Complementando lo que tú dices, no solamente la cultura griega, sino el mundo en general se basa en una cultura grecorromana. O sea, la cultura grecorromana es la que ha dominado y incluso se ha impuesto en las leyes jurídicas, en muchas cosas que tienen que ver con los estilos de gobierno y otras cosas que hay en el mundo, se están basados más en el pensamiento grecorromano que en la manera como se podía hacer o como se debe hacer de acuerdo a las palabras de Dios. Vamos a analizar después que ese pensamiento grecorromano no solamente afectó por medio de la sinagoga de Satanás, como lo dice aquí para esta iglesia, sino que al mismo tiempo ellos también hicieron muchos cambios que los vamos a analizar y cambios que fueron en contra de la palabra de Dios. Entre esos están el santuario, la adoración al verdadero Dios, y aparte de eso, que cambiaron también el tiempo y la ley y cambiaron no solamente los mandamientos, sino cambiaron también los calendarios. Los calendarios pasaron de ser del calendario bíblico a un calendario que es el calendario que se sigue ahora en el mundo generalmente, que se llama el calendario gregoriano. Por eso lo vamos a analizar más adelante también. Todas estas cosas las estamos viendo como detalles que vamos a seguir estudiando en varias partes para que nosotros nos demos cuenta hasta qué punto y hasta qué tan importante esto que estamos viendo sobre las 7 iglesias, porque recalcando lo que dijimos en varios días pasados, hay que entender primero cada iglesia bien, 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 para que de esa manera entendamos lo que sigue en Apocalipsis, porque si nos podemos analizar las partes más adelantadas de Apocalipsis sin entender bien las 7 iglesias, entonces no vamos a entender bien el mensaje y nosotros personalmente cada uno no podemos ver hasta qué punto tenemos que hacer los cambios necesarios para entrar y escuchar la voz del Espíritu Santo y poder seguir ese camino del santuario con Cristo y de esa manera empezar a ser sellados y ser como fieles hijos de Dios y no como pseudo judíos o lo que se dice ser no judíos o no creyentes verdaderos. Bueno, hermanos, yo creo que por esta noche ya tenemos las 9 de la noche, perdón, las 8 de la noche, ya creo que podemos parar aquí, ya paramos, ya vimos estas 2 iglesias, vamos a seguir analizando partes de esta iglesia que nos queda para el próximo viernes y seguimos analizando las otras iglesias que todavía nos faltan. Si hay alguna pregunta más antes de culminar. Ok. Bueno, entonces vamos a orar, hermanitos. Vamos a hacer una oración de sábado para recibirlo y culminamos. Oremos. Padre querido, Señor Todopoderoso, te damos gracias porque tú nos has permitido este estudio, nos has permitido conocer un poquito más sobre estas 7 iglesias. Vimos esta iglesia de Esmirna y de Pérgamo para analizar hasta qué punto cada uno de nosotros podemos no solamente estar convencidos de lo que estamos haciendo, sino también que nos demos cuenta si tenemos necesidad de hacer algunos cambios y tenemos que hacer algunos ajustes en nuestras creencias y en la manera de adorarte y de seguirte. Gracias, Señor, por todo lo que nos das. Agradecemos este sábado que tú nos das para comenzar y sobre todo, Señor, agradecemos este evangelio tan precioso que tú nos das y este mensaje final de Apocalipsis, que tal como estamos viendo es el mismo santuario, la obra de Cristo y por supuesto el verdadero evangelio. Te agradecemos, Señor, tus bendiciones y pedimos, Señor, que nos des un sábado tranquilo, protege nuestras familias, protege a nuestros seres amados y protege a cada persona que de alguna manera u otra pueda sentir en su corazón el deseo de buscarte, de alabarte y seguirte. Te lo agradecemos, te lo pedimos en el nombre santo de Jesús. Amén.